Cuando la jodita termina mal. 3 tragedias en fiestas electrónicas en Argentina. Muchos de los chicos que entraban al boliche, que ingresaban con droga, las personas de seguridad les sacaban la droga, se la secuestraban, pero luego eran el mismo personal de seguridad quien se ponía a vender la droga que les secuestraba a los chicos que entraban con la droga. ¿Se entiende lo que estoy contando? Las fiestas de electrónica o las joditas, como les dicen en muchos lugares de Argentina, son celebraciones populares que de vez en cuando se convierten en el contexto perfecto de las tragedias. No suele pasar seguido, pero cuando la fatalidad se desencadena, se acostumbra a llevar puestos a varios nombres y apellidos. Estos son los 3 de muchos otros casos que marcaron a Argentina para siempre. El primer caso que me ocupa es el de Samir Velázquez, un pibe de 20 años que murió en un after clandestino celebrado en una quinta en camino a 60 cuadras, provincia de Córdoba. Fue el 6 de octubre de 2019. Según las informaciones que surgieron en ese momento, la fiesta había sido organizada por WhatsApp para conmemorar el cumpleaños de un DJ. Aquí en esta casa quinta habría tenido lugar esta fiesta electrónica que, como verán, está cerrada con candado y ha sido muy difícil conseguir información en este lugar. Este no es el primer fin de semana que se realiza este tipo de fiestas, sino que ya sería el tercero. Lamentablemente con la consecuencia fatal. Los organizadores eran Pecado y Journey, empresas que funcionaban de manera ilegal, ya que no contaban con las correspondientes habilitaciones. Samir estaba bailándolo más bien cuando de pronto se desvaneció. El supuesto personal de salud del lugar, que no era más que un hombre llamado Antonio Carletini, lo llevó rápidamente a una clínica todavía con signos vitales. Sin embargo, en el centro de salud no pudieron hacer nada. Velázquez murió al poco tiempo. Tras la autopsia, llegaron a la conclusión de que el joven había sufrido una insuficiencia cardiorrespiratoria y gracias a las pericias toxicológicas supieron que era porque había consumido éxtasis, probablemente etanol. Por este caso hubo 4 detenidos y 3 condenados. Los 3 organizadores de la fiesta, Alejandro Aguirre, Ricardo Marconi, Gonzalo Ortiz y el supuesto médico Carletini. Este último, de 49 años, fue quien llevó a Samir al hospital Florencio Díaz. En conversación con Radio Mitre Córdoba, el fiscal del caso dijo que aparentaba ser médico y que trasladó a Velázquez a la clínica sin los cuidados mínimos indispensables. Por su parte, Carletini siempre dijo ser inocente y que esa noche no estaba trabajando como personal de salud, sino como chofer. Finalmente la justicia le dio la razón. Carletini, que había sido imputado en 2020 como partícipe necesario, fue absuelto por no estar asegurada su acreditación primaria en el delito. ¿Qué se sabe de este tipo de fiestas? Poco y nada, la verdad que se manejan con mucha reserva. Los salones que tenemos acá nosotros habilitados no nos permiten hacer esta fiesta. Serían ilegales, definitivamente. Aparentemente serían ilegales. ¿Le han venido a solicitar su lugar, su salón para hacer este tipo de fiestas? En varias oportunidades la gente busca. Lo que pasa es que estos lugares se propician y se potencian porque están lejos de todo control municipal. Ese año, cuando la causa fue elevada a juicio, los 3 organizadores fueron imputados como supuestos coautores del delito de facilitación del lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes, triplemente agravado por ser en perjuicio de menores de 18 años de edad. En octubre de 2021, la Cámara 12ª del crimen los condenó a 4 años y 6 meses de prisión. Riesgo de abducción. Una fiesta con riesgo de abducción. Así se vendía en Mandarin Park el show del DJ Mariano Melino, que sería el último al que asistiría con vida Leandro Darío Nespral, un pibe de 27 años egresado de la UAD en Economía. El sábado 29 de abril de 2023, Leandro y 2 amigos habían ido al predio de Costanera Norte para ser parte del fiestón de 7 horas que prometía el DJ. Todo iba bien hasta que a eso de las 10:30 de la noche, los 2 amigos del devotense perdieron de vista a Leandro. En ese momento no se imaginaron que no lo verían nunca más. Poco tiempo después, cuando ambos se comenzaron a preocupar porque su amigo hacía rato que no aparecía, decidieron llamarlo por teléfono. Para su sorpresa, quien los atendió no fue Leandro, sino una enfermera del Hospital Fernández que tenía algo durísimo para comunicarles. Su amigo había fallecido. Es un chico de 27 años que se separa de su grupo de amigos. Había una fiesta electrónica, una fiesta masiva, había aproximadamente más de 5.000 personas. Y en ese momento este chico que se separa del grupo, se descompensa, es trasladado por una de las ambulancias que estaba en este lugar hasta el Hospital Fernández, pero lamentablemente nada pudieron hacer los médicos porque ya llegó al hospital
fallecido. A eso de la 1:30 de la madrugada del domingo, el joven se había descompensado y había sido llevado de urgencia al hospital con un infarto de miocardio. Fuentes sanitarias confirmaron que entró a la clínica sin vida. Cuando Leandro murió, se dio aviso a la fiscalía y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial. La autopsia determinó que la causa del deceso fue por congestión y edema pulmonar y edema encefálico difuso. Tras conocerse la noticia, un amigo de Leandro aportó información en Facebook. Escribió que el joven no había comido nada antes de ir a la fiesta y que allí había mezclado varias sustancias, entre ellas una pastilla conocida como Moncler verde. Ese mismo amigo aclaró que tenía otros conocidos que habían consumido esa misma pastilla y no les había pasado nada. Consultado por Clarín sobre la causa de muerte, el toxicólogo Carlos Damín dijo que a esa situación se llega por una falla cardíaca aguda y explicó que el edema encefálico difuso es una especie de inflamación del cerebro dado por una causa externa, como por ejemplo una falla cardíaca o falta de oxígeno. En la causa interviene actualmente la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 54, que dispuso que se labren actuaciones por averiguación de causales de muerte. Ya se tomó declaración a los amigos que estaban con él y peritaron las cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos. Número 3. Time Warp, la peor tragedia electrónica en Argentina. Lo que sucede es lo que sucede casi siempre, que es que a la gente le dan lo mínimo e indispensable, hablando de las instalaciones, ¿no? Y si a lo mínimo indispensable le sumás casi 10.000 personas de más, eso se convierte en lo que sucedió el viernes a la noche. Sin dudas, esta es una de las tragedias más grandes ocurridas en fiestas electrónicas argentinas y que hace tiempo quiero hablar. 5 personas murieron entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril de 2016 en un evento denominado Time Warp. Era la tercera vez que Time Warp, un festival nacido en Alemania y conocido como uno de los eventos más importantes de la música electrónica, se realizaba en Buenos Aires. Al igual que la tragedia anterior, esta también pasó en Costa Salguero, el complejo de discotecas principalmente al aire libre en donde se solían y todavía suelen celebrar este tipo de fiestas. Por las irregularidades del caso, hubo 39 procesados, entre ellos 8 miembros de la organización, como por ejemplo el famoso abogado Víctor Stinfale, que pasó 70 días preso por la causa. Además, se tomaron alrededor de 100 declaraciones y fueron indagadas 74 personas. Se trata de una tragedia que además fue un suceso mediático que acaparó la atención de todos los medios nacionales durante días. Las principales acusaciones que hicieron el fiscal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello contra los funcionarios y organizadores tuvieron que ver principalmente con el excedente de asistentes, las pésimas condiciones del lugar y una malévola estrategia comercial. Decían que desde el evento cortaron el agua de los baños a propósito para que los chicos que habían consumido éxtasis tuvieran que comprarles agua de determinada marca. Tremendo. La gente suele tomar mucha agua después de consumir éxtasis porque en altas dosis esta droga puede causar un aumento pronunciado de temperatura corporal, lo que lleva a la deshidratación. Además, apuntaron a que Time Warp les vendía pastillas a los asistentes para acelerar el consumo. Vale aclarar que Stinfale fue procesado por su vínculo con la empresa Energy Group, que comercializaba el energizante Speed y el agua Block, dos marcas que se vendían esa noche. También denunciaron que en Time Warp no había seguridad suficiente y que las condiciones de ventilación y temperatura eran paupérrimas. El lugar estaba rebalsado, no se podía respirar. En la entrada había 5 o 6 cuadras de cola, la gente se estaba descomponiendo porque estaban todos apretados, empujando, todos desesperados por entrar. En la entrada le habilitaron el molinete y no había cacheo, en ningún momento se revisó si alguien tenía droga o no. Los 5 jóvenes murieron entre las 6 y 6:30 de la madrugada por consumir drogas de diseño. Fue de forma fulminante, aclaró el jefe del SAME, Alberto Crescenti. 2 fallecidos en el predio, 2 en los centros de salud y otro en la ambulancia. Todos tenían más de 40 grados de temperatura corporal. También hubo otros chicos que tuvieron que ser internados en terapia intensiva y se salvaron de milagro. El fiscal nacional en lo criminal de instrucción, Sandro Abraldes, el primero que intervino por las 5 muertes, reveló que aquello que hizo que el caso pasara a la justicia federal fue que todo se haya desatado en el lapso de una hora, que hayan sido todas personas que en principio no tenían vínculos entre sí y que cuando preguntaba a los amigos qué era lo que habían tomado, era esta pastilla Superman y que las habían comprado en el lugar. Las autopsias de los cuerpos de los fallecidos demostraron que las muertes se produjeron por edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio y que los 5 eran jóvenes sin enfermedades preexistentes. Específicamente los chicos habían consumido MDMA, metanfetaminas y particularmente
principalmente sustancias de PMMA, una pastilla tristemente conocida por su nombre comercial de Superman. De acuerdo al testimonio de familiares y de los propios internados, la droga provenía del mismo lugar, un asentamiento muy precario conocido como Puerta 8, ubicado en Campo de Mayo, en la cuenca del río Reconquista y en la localidad de 3 de febrero. El fiscal Marcelo Lapargo dijo que era un lugar habitual de venta de droga al por menor, que se había allanado varias veces. Con el paso de los años, el fiscal Delgado y el juez Casanelo fueron apartados de la causa por los jueces Eduardo Faray y Martín Irurzún. Tomaron el caso meses después de que sucediera la tragedia. Estos dos, vinculados con el oficialismo de aquel entonces, cambiaron la calificación legal por la que habían sido procesados los organizadores y todos ellos quedaron en libertad. Al salir, Stinfale le dijo al periodista Alejandro Fantino en una recordada entrevista televisiva: cuando tenga que fichar el pianito y se tenga que limpiar las manos con la yerba, porque es la única manera de sacarte las tintas cuando te fichan. De esa manera se va a ir Delgado. Es muy fácil decirte yo voy a renunciar. No, acá no lo voltea Panama Paper, acá no lo voltea Rivas con la CIDE. O el Servicio de Inteligencia. Ya fuera del caso, Delgado denunció que los imputados querían destruir la causa buscando que Time Warp quedase impune. En agosto de 2023 el fiscal fue noticia, ya que falleció a los 54 años por complicaciones de salud. Argentina, el segundo país más consumidor de la región. En 2016, el mismo año de la Time Warp, se declaró en Argentina la emergencia nacional en materia de adicciones. En junio de 2023 se supo a través de un informe de la Universidad Católica que Argentina es el segundo país con más consumo de drogas psicoactivas de la región. El informe muestra el aumento de números de casos en el país en comparación con América Latina y abarca las sustancias legales e ilegales: alcohol, cocaína, marihuana, éxtasis, psicofármacos, entre otros. La verdad, un suceso sumamente trágico en la historia de nuestro país. Lo recuerdo completamente de estar en mi casa con mi familia y ver noticias y noticias y noticias que bombardeaban acerca de este trágico suceso, y que esperemos que de verdad no se vuelva a repetir. Nos vemos en un próximo video. Es trasladado por una de las ambulancias que estaba en este lugar hasta el Hospital Fernández, pero lamentablemente nada pudieron hacer los médicos porque ya llegó al hospital fallecido.